Hologos, orando con la palabra. Queridos amigos que nos ven desde las redes sociales, soy el Padre Iván Pimentel. Les doy la bienvenida a nuestro programa Hologos, orando con la palabra, donde realizaremos un momento de oración desde la Sagrada Escritura. Meditaremos con gusto el Evangelio correspondiente al domingo octavo del tiempo ordinario, del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, de los versículos 39 al 45. Les invito a que hagamos de este momento un momento exclusivo para el Señor. Dejemos que su palabra nos hable al corazón. Recuerden que el Señor siempre tiene un mensaje de esperanza para nuestra vida. Comencemos con nuestra lección divina. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón sea capaz de más caridad. Lectura del Evangelio. ¿Qué dice el texto bíblico? Del Evangelio según San Lucas. Y les dijo una parábola. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un pozo? Ningún discípulo es superior al maestro, pero cuando esté completamente entrenado, cada discípulo será como su maestro. ¿Por qué notas la astilla en el ojo de tu hermano, pero no percibes la viga de madera en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame quitarte esa astilla que tienes en el ojo, cuando ni siquiera te das cuenta de la viga de madera que tienes en tu propio ojo? Hipócrita, quita primero la viga de madera de tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Un buen árbol no da frutos podridos, ni un árbol podrido da frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su propio fruto. Porque la gente no recoge higos de los espinos, ni recoge uvas de las zarzas. Una persona buena del depósito de bondad en su corazón produce el bien, pero una persona mala del depósito de maldad produce el mal, porque de la plenitud del corazón habla la boca. Por medio de las parábolas acerca de un ciego que guía a otro y de la astilla en el ojo del hermano, Jesús enseña a sus discípulos que nadie debe adoptar la función de juez ante el que se equivoca o peca, pues todos somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios y también de los hermanos. Antes de corregir a los demás, cada uno debe de examinarse a sí mismo. La corrección brota de aquel que rectifica su conducta porque vive queriendo imitar al Señor. Lo contrario, pues se llama hipocresía. El que obra como juez, condenando, criticando las fallas de los demás, provoca conflicto y odio y división. En este caso, la corrección fraterna pide mostrar las obras que uno tiene sobre los defectos que critica. Jesús sabía que la apariencia y la hipocresía era algo muy normal entre los personajes más sobresalientes de su tiempo, ya sea a nivel político, social, religioso, y no quería que sus discípulos siguieran ese mismo camino de falsedad. Quería que ellos fueran realmente personas transparentes, auténticas, sabias, caritativas y que no solo lo aparentaran ser. El Evangelio, finalmente, como una reafirmación, continúa con una composición centrada ahora sobre el árbol bueno y el árbol malo, poniendo de manifiesto que todo árbol se valora de verdad por sus frutos. Ninguno puede dar un fruto distinto de su naturaleza. Los higos no se buscan en las espinas, ni las uvas en la zarza. Recordemos pues que las personas no son buenas ni malas por su fama, ni por lo que cada uno dice de sí mismo. La bondad o maldad se muestra por las obras que cada uno realiza. Serán buenas si procede de un corazón recto, puro, de modo que el discípulo vivirá iluminando y así podrá iluminar a todos los demás con las enseñanzas de Jesús. Meditación. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? En tiempos de Jesús como en la actualidad, la apariencia era algo muy importante, pero la apariencia no es más que una máscara que nos ponemos para ocultar lo que realmente somos. Quizá esa máscara que nos ponemos cuando entramos a la oficina para trabajar, cuando nos juntamos con nuestros amigos para pasar la tarde, o cuando acudimos a misa los domingos por la mañana. Y al regresar a la intimidad de nuestros hogares, nos la quitamos y entonces volvemos a ser nosotros mismos. Es decir, la máscara no es más que un engaño, y antes o después, acaba siendo descubierto.
Todos conocemos a personas e inclusive nosotros mismos nos preocupamos demasiado en perfeccionar nuestra apariencia para dar una mejor imagen, intentando que no se note el engaño. Jesús sabía que eso era algo muy normal entre los personajes más prominentes de su época, y no quería que sus discípulos siguieran ese camino de falsedad. Quería que ellos fueran realmente buenas personas, sabias y caritativas, que no aparentaran. Deseaba eso, no solo porque lo oculto acaba siendo descubierto, sino sobre todo porque quería que fueran auténticos santos que viviesen el reino de Dios y lo difundiesen por el mundo. Pensemos pues que para vivir el reino de Dios no vale nada las apariencias, por muy sofisticadas que éstas sean. De nada sirve aparentar si se ama y se vive en el amor. Oración. ¿Qué le respondo al texto bíblico? Señor y Padre mío, perdón por el tiempo que ignoré tu presencia en las cosas sencillas al hablar cotidianamente con los demás y sin mirar el impacto de mis palabras. Ayúdame a descubrir en esta oración la forma en que debo hablar a los demás y la manera en cómo debo mirarlos, recordando que siempre debo mirarlos con amor, pues así tú nos miraste a nosotros. Dios mío, por favor, ayúdame a ser más amable. Toca mi corazón para nunca atreverme a juzgar a los demás y creerme superior. Señor, me enseñaste que nunca debo juzgar o criticar a los demás. Dame la gracia de tratar a los demás como tú me tratas, conocer sus limitaciones, perdonar sus faltas, prestar atención a sus necesidades, sanar para no guardar resentimiento ni rencor, tener capacidad de compasión y bondad siempre y con todos. Amén. Contemplación. ¿Cómo interiorizo en mi vida el texto bíblico? En este pasaje del Evangelio y en otros, contemplamos cómo Jesús varias veces utiliza la palabra en plural, hipócritas. ¿Por qué hipócritas y no solo hipócrita? Porque en muchas ocasiones aprovechamos las situaciones donde hay dos o más para dar a conocer los defectos de los demás. Muchas veces en grupos nos acercamos a criticar y a hacer mares de los defectos de los demás, cuando lo mejor sería hablar a solas con el hermano que se equivoca, mirándolo con misericordia. Desgraciadamente no vemos nuestros defectos a la hora de juzgar. Por eso Jesús usa esa palabra, hipócritas. Al juzgar, criticar y colocar a alguien en el banquillo del acusado, tomamos un lugar que no nos corresponde. Ese lugar solo le toca a Dios. Cuando tomamos esta actitud, no hacemos más que alejarnos de lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Al juzgar, nosotros mismos perdemos, porque con la misma medida que utilizamos en el hermano para destruirle, con esa misma medida seremos juzgados. Acción. ¿Qué va a cambiar en mi vida? Te doy 3 propuestas para que las pongas en práctica durante tu semana. Primero, ten el propósito firme de no criticar las actitudes de las personas con quien convives diariamente. Segundo, ten en cuenta la virtud de la paciencia con los demás, recordando que la misericordia de Dios habita en ti. Tercero, examina tu conducta al final de cada día. Pregúntate si de verdad fui fraterno durante la jornada con mi hermano. Pon estos consejos en práctica y con la luz del Espíritu, actúa. La Iglesia nos conduce. Decía San Agustín respecto a este pasaje bíblico: sacúdete encima el odio, entonces podrás corregir a aquel que amas. Hemos concluido nuestra meditación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero en Dios que su palabra dé fruto abundante. Les comparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, permanezca para siempre. Les agradezco su atención. Soy el Padre Iván Pimentel. Nos vemos en nuestro próximo programa de Teólogos, orando con la palabra.